Quedemos prisioneros del éter. Ahí está. Bueno. Bueno, buenos días entonces a todas y a todos. Vamos a continuar con el desarrollo del estadio 3, del cual ya hemos hecho dos aproximaciones importantes en las clases anteriores, desde perspectiva macrohistórica, macroeconómica, desde visiones de proceso, y también hemos trabajado ya en la última clase una dimensión más cultural y que aproximaba mucho más a la cuestión educativa. Bueno, hoy vamos a específicamente comenzar a trabajar la cuestión educativa de la modernidad, ¿no? Porque es muy importante, antes de llegar incluso a lo que ya hemos dejado expuesto, ¿no es cierto?, la gran contradicción que se produce entre el pensamiento burgués naciente, el pensamiento burgués encarnado en el Renacimiento, ¿no es cierto?, en el antropocentrismo, el pensamiento burgués encarnado en todo lo que es el liberalismo político y económico. Más allá de eso, nosotros ya hemos venido, y más allá del contradiscurso que se inicia y lo marca el siglo XVI, ¿verdad?, y el siglo XVII, lo marcan a fuego, que es la contradicción entre la crisis teocrática y la fractura de la cristiandad, entre esa cristiandad, ¿no es cierto?, noreuropea protestante y esa cristiandad del sur europeo, que es la católica. Bueno, más allá de ese conflicto, que va a marcar a fuego también el proceso educativo, nosotros hoy tendremos que comenzar a hablar de los sujetos históricos que protagonizan estos hechos, que son, digamos, las expresiones más significativas del siglo dentro de los estudios que se conocen como los estudios de historia social. Porque no basta, ¿no es cierto?, con señalar los acontecimientos o desarrollar o proponer un desarrollo determinado de los hechos, sino también es muy importante definir quiénes son los actores sociales, los actores políticos, ¿no?, quienes expresan o manifiestan socialmente esas disputas, ¿no es cierto?, esas situaciones conflictivas que son muy propias del siglo del cual nosotros estamos trabajando, el siglo XV y el siglo XVI, pero sobre todo el siglo XVI, fundamentalmente por las guerras religiosas, ¿no?, que se prolongan hasta el siglo XVII y bien avanzado. Es decir, nosotros hemos hablado, como les decía, del proceso de globalización, de los descubrimientos, de los inventos. Hemos visto por qué pasamos de la medievalidad tardía a la modernidad y cómo ese es un largo mojón importante de una larga transición entre dos modos de producción. Hasta acá todo está en ese orden. Pero creo yo que ya tenemos que comenzar a situarnos en la superestructura cultural de la época y comenzar a hablar de los sujetos históricos. Así que esta clase puntualmente va a estar orientada a analizar los grandes sujetos históricos de este tiempo, que son además los protagonistas de los cambios sociales y sobre todo protagonistas de los cambios educativos, de las transformaciones educativas. Son los vectores sociales y son los que sintetizan en las grandes personalidades históricas la acción, ¿no es cierto?, y las transformaciones de este tiempo. Así que una cuestión que no se puede omitir cuando uno revisita el concepto de modernidad, ¿no es cierto?, y es que ese concepto de modernidad está nutrido de dos grandes, ¿no es cierto?, palabras, de dos grandes constructos, de dos grandes aproximaciones históricas: renacimiento, antropocentrismo, y un tercer elemento que es la idea, ¿no es cierto?, el origen, el nacimiento de lo que se conoce como el liberalismo, ¿no? O sea, estamos hablando de nuevas direcciones del pensamiento, pero también del hacer.
de una nueva cosmovisión o modo de ver el mundo que habita y se concentra en un sector muy particular de la sociedad, que es la burguesía, ¿no? Esa vieja clase social, y lo digo vieja porque ya tiene, hasta ese tiempo histórico, ya tiene 400 años de vida, ya viene, ¿no es cierto?, bregando contra la medievalidad tardía y además apoyada también en la medievalidad tardía, ya ha sobrepasado el 400, sobre todo la burguesía, ¿no es cierto?, llamada fundamentalmente la burguesía veneciana, ¿no?, y la burguesía piamontesa, que son los lugares donde supuestamente con el 400, el siglo 400, ¿no es cierto?, se origina el primer factor que le da brillo a este sector social, que es el Renacimiento. Entendiendo por Renacimiento un gran movimiento cultural, un gran movimiento estético, un gran movimiento filosófico, un gran movimiento literario y sobre todo artístico y también arquitectónico, que expresan, ¿no?, los intereses de una clase social que no solo se preocupa por acumular dinero, sino que se preocupa por cultivarse, se preocupa por, no siendo una clase plebeya, no ser una clase ignorante, una clase que se va formando políticamente a medida que también cultiva no solo un liberalismo político, sino un liberalismo económico. Entendiendo además por liberalismo, ¿no?, esa famosa enunciación de George Sabin, que tiene un libro muy lindo que se llama Historia de la Teoría Política en Occidente, George Sabin, ¿no es cierto? Y él dice que el liberalismo no es nada más y nada menos que la doctrina política y económica que afianza las libertades individuales del sujeto, ¿no? Afianza el concepto de propiedad privada, afianza la idea, ¿no es cierto?, de esto que va a recibir el nombre de capitalismo, de reproducir la renta que le genera otro gran proceso que se abre con la modernidad, que es el mercantilismo. Es decir, ya no solo un comercio comarcano, no solo un comercio pueblerino, un comercio, ¿no es cierto?, de los villorios o de los burgos, sino un sistema economía-mundo que se abre a partir precisamente de la modernidad, cuando se producen los grandes descubrimientos geográficos, las grandes incorporaciones de nuevo tipo de humanidad, desconocidas hasta ese tiempo, como por ejemplo la va a proveer, ¿no es cierto?, en casi más de 20 millones de habitantes la América llamada Latina, conquistada por los españoles y portugueses, ¿no?, y que en el lapso de 200 años solamente quedan 4 millones de naturales, de poblaciones naturales en América, porque los 16 millones restantes de nosotros van a ser exterminados por las políticas de esclavitud, de servidumbre, de sometimiento y de sobreexplotación de las poblaciones de los llamados pueblos originarios, lo cual va a generar, como también ya lo hemos dicho, otro fenómeno atroz, ¿no es cierto?, que marca el nacimiento de este mercantilismo y primer proceso de globalización de la economía, que es la trata de negros y la esclavitud, asociado a este concepto también clave, que es propio también del mercantilismo y de la expansión de la economía o de la creación del primer sistema de economía mundo, que es, ¿no es cierto?, un proceso, como les decía, de globalización de esa economía mercantil que traspasa los límites de los estados absolutos o que traspasa los límites propiamente europeos y inicia o fomenta, desarrolla, impulsa un gran primer proceso de intercambio comercial globalizado. Y en ese lugar también juega un papel fundamental
la burguesía como clase. Este nuevo sujeto histórico de origen plebeyo, no vayamos a creer que la burguesía, a diferencia de la aristocracia, a diferencia de la nobleza de sangre, a diferencia de la nobleza religiosa y a diferencia, ¿no es cierto?, de las casas reales, de las grandes dinastías reales, a diferencia de ellos que acumulan la condición de nobles y la condición de aristócratas y de pertenecer, ¿no es cierto?, a la élite o a las élites sociales, la burguesía proviene no desde, yo diría, los lugares plebeyos, precisamente de esos burgos, de esas ferias, donde algunos campesinos comenzaron a acumular dinero producto de los intercambios comerciales, otros que tuvieron oficios fueron capaces de transformarlos en pequeñas fábricas, otros, ¿no es cierto?, que asociados en burgos y en gremios formaron asociaciones profesionales con rubros de la producción, surgieron los herreros, surgieron, ¿no es cierto?, los albañiles, surgieron, y de ellos mismos van surgiendo aquellos que por su proceso de acumulación, por su proceso de reproducción del capital y por su capacidad, ¿no es cierto?, para el intercambio comercial, van generando un proceso de acumulación de capital activo, o sea, capital en dinero y capital, ¿no es cierto?, en bienes. Y esto los va proyectando a lo largo del tiempo como para que en el siglo XVI y XVII ya hayan madurado históricamente, ya se hayan apropiado, ya hayan acumulado un importante capital y se hayan transformado o se van transformando en los nuevos ricos, ¿no?, en esa nueva clase o sector social pujante de la sociedad renacentista. Entonces a la modernidad tampoco la podemos escindir de este nuevo sujeto histórico que es esa burguesía, que como les decía, tiene un fuerte tinte liberal, ¿no?, que busca. Y bueno, ellos mismos van a hablar del laissez-faire, laissez-passer, ¿no?, el dejar hacer, dejar pasar, el dejar que fluya naturalmente la economía, que fluya, ¿no es cierto?, naturalmente el mercantilismo, y que sus derechos, sus libertades, ¿no?, o para esos derechos y para esas libertades sí esté el Estado, pero no para que regule los flujos económicos del mercado. El Estado está para sancionar las leyes, para preservar, ¿no es cierto?, las acciones comerciales. El Estado está, ¿no es cierto?, para preservar con su fuerza pública el cumplimiento de la ley y guardar el orden, pero no para controlar la economía, que es uno de los principios fundamentales del liberalismo y que en los años, ¿no es cierto?, de radicalización, de crisis y de transformación estructural de ese proceso, que son los años 50 de este siglo, va a aparecer ya con el prefijo neo, que es el neoliberalismo, donde, ¿no es cierto?, ya directamente todas las cuestiones que caracterizaron al pensamiento liberal, ¿no es cierto?, a la idea de los derechos, la noción de igualdad, la idea de la fraternidad que están inscritas en la bandera, las banderas y consignas de la Revolución Francesa, el concepto de libertad, ¿no es cierto?, el concepto de educación pública, se van a ir al carajo, se van a ir por el sumidero, y el neoliberalismo va a expresar la radicalización absoluta, ¿no?, y la subordinación absoluta de la economía, de los derechos, del trabajo, de la educación, de todos aquellos que fueron las grandes banderas históricas, las grandes consignas históricas del liberalismo hacedor de naciones. Esto, como fue el liberalismo que encarnó la Revolución Francesa, van a entrar al arcón de los recuerdos, y a partir del pacto de Bretton Woods, ¿no?, en 1947, cuando se divide el mundo en dos, en el mundo bipolar, todos esos derechos, toda esa visión de un trabajo protegido, de protección a la infancia, protección a la niñez, se van a ir al carajo, se van a ir por el resumidero, y vamos a entrar a la etapa más cruda de la dictadura del mercado. ¿Qué es lo que vivimos ahora nosotros? Nosotros vivimos, estamos atravesados por la creciente precarización laboral, estamos atravesados
por la creciente inflación, por la depreciación de los salarios. Ayer conversaba con mi peluquero, que parece, por lo que veo, se me ha pasado un poquito, me pegó una asesinada, pero bueno, no importa. Él se pone a conversar y me corta el pelo y yo también no me doy cuenta y no le digo, basta, pará, porque si no, me dejaría pelado, pero él me decía de que si él tuviera, me da un ejemplo que me pareció interesante por lo pedestre, ¿no? Él me dice, si yo tuviera que cobrar el corte de pelo, de acuerdo a cómo se han depreciado los precios, a vos te tendría que cobrar 900 pesos, pero si yo cobro 900 pesos no usa nadie. Entonces él, por ejemplo, que es un cuentapropista, tiene la, ¿no? El precio del corte de pelo lo tiene ajustado a principios de año. Y me decía, si yo aumento 50 pesos más, ¿no? de 450, pierdo la mitad de la clientela. ¿No? Me decía. Así que no ocurre eso en las peluquerías de damas, ¿no? Donde las damas van todo, no tienen ningún problema. Se tiñen el pelo, andan todas hechas, ¿no es cierto? Ahora que vienen las elecciones han empezado a aparecer las damas rubias. No sé por qué, un fenómeno social medio especial. Todas las candidatas, empezando, ¿no es cierto?, por la bomba tucumana tan rubia. No sé si es un signo de los tiempos, pero que tienen plata porque teñirse, yo no soy un especialista y disculpen ¿no es cierto?, la digresión, pero supongo que debe costar unos mangos teñirse el pelo. De todos modos, el problema es cuando te tiñen el pelo y te tiñen también las ideas. Es decir, te dan las ideas rubias y ahí ya fuiste. ¿No? Ya no cantas más cumbia, querés cantar como en los programas de La Voz. En La Voz Argentina van todos esos pelotudos que cantan en inglés porque creen que así queda bien, ¿no es cierto? Es un signo patético de la colonización cultural y un signo también de quiénes son los que están ahí como jurados, ¿no? Así que bueno, eso me pareció muy bien la crítica de esa cantante que dijo, no parece la voz argentina, dice, parece la voz de cualquier país del mundo, pero menos de un país latinoamericano. Todos los que cantan en inglés cantan, además que cantan en inglés horroroso, impronunciable, indescifrable, cantan en inglés, ¿no es cierto?, para mostrar de que son algo así como racialmente superiores o que queda bien, ¿no? Qué patético, Dios mío. Yo quisiera saber si los jóvenes de Birmingham o de Liverpool, ¿no es cierto?, en un certamen de música en Inglaterra cantarían en castellano. Los agarran a cascotazo, lo sacan a gambazo y lo corren por borracho de la audición, ¿no? Pero bueno, ahí veamos nosotros el grado de colonización cultural que tenemos, que pensar que cantar en inglés en un certamen que se llama La Voz Argentina queda bien, ¿no? Bueno, digo yo porque hay que tratar de ver estas cosas. No es que yo la vea La Voz, claro, pero mi esposa me obliga, entonces lo tengo que ver a Mau y a Ricky ahí, Dios mío, y se me estrujan ¿no? Bueno, pierdo algunas neuronas todas las noches en ese acto, ¿no es cierto?, de indecencia intelectual, y al otro día, no sé si se me reproducen de nuevo, pero bueno, como lo escuchaba al otro enano, ¿no es cierto?, y Dios me libre, insoportable. Creo que tendría que ser un acto de estudio pedagógico el enano ese, ¿no? Porque, sí, para estudiarlo digo como contramodelo, para no ser como, ¿no? Bien, bueno, disculpen la digresión, no sé qué tiene que ver con la burguesía, pero tiene que ver con la colonización cultural. Entonces, la burguesía es el nuevo sujeto histórico de la modernidad, pero no irrumpe sola. Todos sabemos que cada clase social, cada formación social, cada estratificación social se forma, sobre todo en las sociedades capitalistas o en las sociedades donde los modelos de acumulación están centradas en el dinero y en la reproducción del capital y en la valoración de la renta, o están cruzadas por el mercantilismo, como es la sociedad capitalista que nosotros hemos engendrado en Occidente. Siempre que nacen, llevan
en su sello, en su horrillo, ¿no? Llevan lo que se llama el contradiscurso o el contrasentido, o llevan dentro de sí misma su negación histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que exista la burguesía como comience a existir, necesita de aquellos que le venden su fuerza de trabajo para que ese modelo de acumulación capitalista funcione y sobre todo funcione a partir de lo que es la producción de las mercancías que circulan, en este caso y en este tiempo histórico, por el gran flujo comercial que se produce con los descubrimientos geográficos, con los grandes inventos y con la globalización de la economía mundial. Entonces estamos hablando de que no solo aparece en este destino manifiesto esta clase esencial, ¿no? Esta clase arquetípica propia del Renacimiento, propia de la modernidad, propia de, ¿no es cierto?, lo que es el antropocentrismo, propia de lo que es todo lo que implica, ¿no?, la modernidad, que es la burguesía como sujeto histórico esencial, pero con ella va a aparecer, va a iniciar también un largo camino, todo lo que se conoce como los proletarios, ¿no?, los trabajadores, los artesanos, todos aquellos que además la nutren y le matan el hambre, los campesinos. No es que los campesinos se extinguen luego de la economía feudal, porque se extingue el señor. No, quedan todos los resabios de la sociedad feudal encarnados en la economía agraria. Entonces no se olvide que los campesinos van a ser liberados de sus levas y de sus impuestos recién, en el caso de la Europa central y en el caso de Francia, recién por la Revolución Francesa de 1789, o sea, todavía faltan 300 años para que los campesinos sean liberados de las levas feudales, ¿no? O sea, sigue existiendo la relación, la antigua relación entre el siervo y ya no el vasallo. Él ya no es vasallo del señor feudal, sino ahora se va a transformar en vasallo del burgués gentilhombre, de ese que acumula dinero, de ese que Molière habla, ¿no?, y lo denomina como tartufo, porque además, en el caso de la burguesía, que es una clase esencial, fundamentalmente porque reproduce el capital, porque hace crecer el dinero y porque es una clase laboriosa. Tampoco le neguemos la condición de que son tipos muy trabajadores, ¿no?, comerciantes que atienden el negocio de la mañana a la noche, orfebres, joyeros, banqueros, ¿no?, comerciantes que hacen grandes rutas oceánicas llevando sus productos de continente en continente y pasan toda una vida mercante, ¿no es cierto?, pagando por el mundo. Está todo bien, pero para que exista esa condición social, existe en lo más bajo de la escala de la sociedad, en lo más bajo de la escala social, quienes venden sus brazos, venden su fuerza de trabajo, venden, ¿no es cierto?, su humanidad, venden su plusvalía, diría Carlos Marx, ¿no es cierto?, solamente a condición de salarios muy miserables, muy pobres, y que solamente les permite subsistir, porque ni siquiera podemos hablar de existencia, sino de subsistencia. Entonces, nosotros vamos a ver acá el espejo de una sociedad donde por un lado en ese espejo se refleja la progresividad histórica, el gran proceso de acumulación capitalista primaria de la burguesía, y ya vamos a ver cómo se va a producir ese proceso de acumulación capitalista primaria, ¿no es cierto?, pero también, como en toda sociedad humana, en las grandes contradicciones que habitan en la sociedad humana, aparece la naturaleza de su contracara. Aparece lo que sociológicamente se llama la negación histórica, o aparece lo que en términos, ¿no es cierto?, del discurso antropológico se llama la negación, o sea, lo que me hace ver un otro que no soy.
Pero ese otro que no soy, al mismo tiempo me está diciendo que yo tampoco voy a ser. Y ahí volvemos a Heráclito. Todo que soy no lo soy, y todo aquello que soy algún día no lo seré, porque llevo dentro de mí la contradicción, o peor, llevo dentro de mí mi propia negación histórica. Acuérdense que Heráclito decía, todo aquel que nace muere, y todo aquel niño lleva dentro de sí la vejez. Entonces, son como leyes propias de la dialéctica, ¿no? Las que ocurren también a nivel social, donde esta gran clase, este gran sector social, que es un sector plebeyo, pero como les digo, laborioso, ha reproducido el capital, ha adquirido, ha desarrollado un gran proceso económico y progresivamente va acumulando poder. Pero ese poder es un poder material, no es un poder político. Es el poder que ejercen sobre el orden de las cosas y el intercambio de las cosas y la producción de bienes, pero no gobierna el mundo, ni gobiernan los países ni los reinos a los que pertenecen. Por ejemplo, la burguesía francesa, que se enriqueció con la política de Juan Bautista Colbert, el ministro, ¿no es cierto?, de Economía, el gran ministro de Economía que tuvo Luis XIV, el rey Sol, el famoso mercantilismo francés, ¿no es cierto?, apadrinado y apoyado por Juan Bautista Colbert, le va a dar a la burguesía francesa un brillo y un esplendor, le va a proveer a la burguesía francesa una riqueza y un posicionamiento económico muy importante, pero ellos van a ser el tercer estado. Y hay dos estados antes que ellos, ¿no es cierto?, en lo que se llama la Asamblea General. Y es la aristocracia y la nobleza. Es decir, la monarquía y las formas de élites sociales expresadas en la aristocracia. Y en esas asambleas generales, la burguesía siempre va a perder, porque cada, ¿no es cierto?, sector tiene un voto la monarquía, un voto la nobleza, un voto el tercer estado, que es la burguesía. Entonces, van a disponer de riqueza, pero no van a poder resolver o tomar decisiones políticas que sigan, ¿no es cierto?, afianzando o que les permitan seguir afianzando su poder. Construir su destino manifiesto. Entonces, ¿qué es para nosotros la modernidad desde este punto de vista? Ya no sería vano, ¿no es cierto?, hablar que la burguesía, definir, que estamos hablando de un proceso donde la pregunta clave sería, entonces, frente a esta situación, ¿cómo construye hegemonía la burguesía? ¿Cómo construye ya no solo riqueza material, hegemonía cultural? Y a partir de construir hegemonía cultural, va a estar en condiciones de producir transformaciones políticas de fondo. Entonces, esa es un poco la pregunta. No basta con la riqueza material, porque no tengo el poder político, aunque sea enormemente rico, aunque sea el eje del proceso de desarrollo mercantil, pero gobiernan los reyes absolutos. Los estados absolutos están atravesados por las monarquías absolutas. Y esas monarquías absolutas están inspiradas en el discurso de Maquiavelo. El príncipe gobierna, no para que lo amen, sino para que lo teman. Y lo peor que te puede ocurrir, ¿no es cierto?, es tener el poder y no usarlo, como lo dice también el mismo Maquiavelo. Entonces, todo el mundo, todos aquellos políticos que quieren ser amados y que reparten, ¿no es cierto?, plata que no es de ellos ahora que son las elecciones, en realidad, ¿no es cierto?, nos muestran a nosotros que la política está totalmente divorciada del amor. Y como decía certeramente Maquiavelo, ellos
se tendrían que preocupar más por guardar el orden, establecer ciertas pautas para que la sociedad sea segura, resolver problemas fundamentales y en todo caso, en una de esas los aprecian. Pero yo dudo mucho de que a los políticos los quieran. Por eso me parece muy certera la frase de Maquiavelo. No gobierno para que me quieran, decía el príncipe. Gobierno para que me teman. Porque además, en política, chicos, no hay amor, hay intereses. Si no, pregúntenle a los matrimonios que se divorcian. ¿No? Se quitan hasta los platos de la cocina. Yo tengo unos amigos que se han divorciado y ella hasta le pedía la heladera, pero no una heladera así, sino que le compre una heladera nueva. Y el otro le quería dar la heladera vieja y hasta se discutían por el jarrón de la mesa. ¿No? Que quién se llevaba el jarrón. Solo faltaban que discuta quién se llevaba el zapato derecho o el zapato izquierdo. Y ahí el amor está tan cercano al odio, como decía Freud, ¿no es cierto? Que uno no se da cuenta cuando se transforma. Entonces la burguesía, como sujeto histórico, emprende un camino entre el siglo XVI y el siglo XV y el siglo XVIII, que ya no solo es el camino de la acumulación capitalista primaria, que es fundamental para dar este salto que se llama el ingreso a la era del mercantilismo. Ese proceso ya lo ha hecho, lo ha venido haciendo durante 400 años. ¿Qué falta? Vuelvo a repetir, para construir la noción de hegemonía. Bueno, falta construir el poder cultural, falta relatar su propio destino manifiesto, transformando la sociedad, ya no solo en el plano económico o en el plano de las relaciones económicas, sino construyendo un discurso político, el liberalismo al cual hacía alusión, un discurso económico, el liberalismo económico y el mercantilismo al cual hacía alusión, pero falta algo más, y es el discurso de saber, que es un discurso de poder. Cuando uno construye hegemonía, no solo hay que tener riqueza material, sino hay que imponer su propio relato, su propia visión del mundo, su propia concepción de las cosas, su propia concepción de conocimiento y su propio proceso de disciplinamiento social y de, ¿no es cierto?, instrucción a las masas. Entonces, para que la burguesía logre lo que va a lograr 2 siglos después, en 1700, fines de 1700, o a mediados de 1700, cuando se inician las grandes revoluciones burguesas, faltan todavía 250 años para que eso ocurra. Estamos en 1519, 1520, falta dar un paso muy importante, que es el paso que va a dar la burguesía en la modernidad, y es la de construir en el plano superestructural, en el plano del arte, en el plano de la literatura, en el plano, como les decía, de todas las ciencias expresivas, la arquitectura, etcétera, pero también en el plano filosófico, en el plano epistemológico y en el plano educativo, su propia concepción de lo que es el mundo, de lo que son las cosas y de cómo hay que educarse y de cómo tenemos que disciplinar a la sociedad. Entonces, ¿qué es la modernidad? La modernidad no es nada más que el paso que va a dar en el plano superestructural la burguesía para afianzar y construir su paso, su progresivo paso, el último eslabón de construcción hegemónica, para dar ese gran salto que va a dar en el siglo XVIII, cuando a través de las revoluciones burguesas va a tomar el poder. Entonces, y ahí nos preguntamos, ¿se puede construir poder superestructural en la sociedad sin disponer de poder material? Y es muy difícil. Es mucho más sencilla esa construcción cuando yo ya he generado un gran proceso de acumulación
capitalista inicial o capitalista primaria. Proceso que va a culminar en el siglo XV y XVI con todo lo que va a significar para las grandes burguesías europeas, porque ya son grandes, y alguna muy poderosa, como por ejemplo la casta de banqueros, ¿no es cierto? La casta que maneja la banca en Europa, como los Rothschild, los Fugger, ¿no es cierto? Las grandes casas de dinero, ¿no? que manejan el dinero en Europa, y hay un paso que falta dar. Y eso va a ser producto de los grandes descubrimientos, porque ya no va a ser el flujo de las economías internas lo que va a enriquecer a la burguesía, sino, y tampoco el flujo comercial, sino el flujo de capital dinero manifestado en metalería preciosa, llámese oro y plata, y en lo que son gemas preciosas. Llámense todo el mercado de diamantes, el mercado de zafiro, todo lo que, por ejemplo, desde hace 400 años explotan en Brasil, en toda la zona de Belo Horizonte, la gran burguesía mineira brasileña, exportadora de oro y plata y de piedras preciosas. Entonces, ¿cuándo la burguesía va a comenzar a pensar seriamente en procesos estructurales que la lleven incluso a enfrentarse a un poder poderosísimo y universal como la Iglesia? Porque además eso explica el sentido de la reforma, el sentido de la ruptura reformista. ¿Cuándo la burguesía rompe con la Iglesia? Cuando está en condiciones de hacerlo. Porque si no, la Iglesia la va a aplastar con un dedo. El poder eclesiástico del siglo XVI, del siglo XVII, cuando actúa, ¿no es cierto?, este señor que se llama Lutero, no lo hace porque él quiere ahí, sino porque él sintetiza, y así son los grandes hombres de la historia, porque él es capaz de sintetizar un tiempo y darse cuenta que está en el momento y en el lugar justo para actuar. Si lo hacía antes no pasaba nada, y si lo hacía después ya lo habría hecho otro antes. Y los grandes hombres de la historia, los grandes sujetos históricos, tienen dos cualidades: son capaces de interpretar los tiempos y son capaces de apretar el botón que desencadene todo en el momento justo. Y la madurez política, sobre todo, y la madurez económica, sobre todo, de la burguesía del noroeste europeo, de toda esa burguesía protestante en Alemania, en Holanda, en Bélgica, estoy hablando con nombre de los países actuales, yo tendría que decir en los Países Bajos, en Flandes, en el Reino de Normandía, en toda la zona de la Alta y la Baja Renania, si es que tendría que hablar de ese tiempo, y en el reino, ¿no?, de la Gran Bretaña, de la isla de la Gran Bretaña, que es donde se va a concentrar, y en los territorios escandinavos, donde se va a concentrar el proceso de estallido y quiebre de la universalidad católica. La crisis teocrática más profunda. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando la burguesía, como les decía, ya no solo acumuló poder económico, sino que ahora además cuenta con el flujo de capitales, capital dinero, una enorme masa de capital dinero que en oro, plata y piedras preciosas viene del Nuevo Mundo, entre otros. Viene también del África del Sur, viene también del Oriente. Todos estos continentes, nosotros, las tres A, Asia, África y América, desde entonces somos tributarios de los ladrones y filibusteros, de los banqueros, ¿cierto?, de los contrabandistas, de todos los que han lucrado con nuestra riqueza. Y ese flujo capital-dinero, ese flujo que se llama proceso de acumulación capitalista primaria, es lo que le va a dar el poder económico a la burguesía para que la burguesía pueda iniciar grandes transformaciones, ya no solo
en la economía mundo o en el sistema economía mundo, sino en la superestructura cultural, construyendo su propio relato, transformándose en el sujeto que es el arquetipo de la historia. Porque la educación, y acá entramos en una dimensión donde vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que se llama el antropocentrismo renacentista, porque la educación que va a diseñar la burguesía liberal, económica y políticamente, va a ser a su espejo y semejanza. Lo digamos de otra manera, ¿cuál va a ser el sujeto arquetípico de la educación liberal que se inicia con el discurso de Comenio, con el discurso de Ratke, con el discurso de Locke? El sujeto histórico que va a ser el arquetipo del proceso educativo va a ser la burguesía. Así como en la Grecia antigua fueron los atenienses, así como en la Roma antigua fueron los romanos, y así como en la feudalidad fue la iglesia. Entonces, chicos, para entender esto, como les decía, tenemos que ir a la fuente. Porque nada nace, ¿no es cierto?, de un poroto, ni nada nace por arte de magia. Fíjense, han pasado 400 años, 500 años, donde los burgueses vienen trabajando. Y para construir un poder, ¿no es cierto?, que ya no solo es material, sino profundamente cultural y pedagógico, hace falta ese proceso de acumulación para que yo le discuta en pie de igualdad a los reyes y a la iglesia. A la iglesia la voy a fracturar y a los reyes les voy a cortar la cabeza. Pero todavía falta. Entonces, esto explica esto que nosotros hemos hablado cuando decimos, cito, leo, no me gusta, digamos, hacerlo, pero no quiero saltearme, digamos, a las cuestiones rigurosas, ¿no? Y dice así: las estructuras tradicionales y los privilegios estamentales feudales le negaban papel social y político acorde a su creciente poder económico a la burguesía, quitándole la condición de sujeto dinámico del proceso histórico. Para lograr esto, dice, aparte de conseguir riqueza material, necesitaba construir un discurso legitimador de su relato manifiesto, produciendo un cambio de mentalidad en la sociedad. Las nuevas ideas que impuso la burguesía progresivamente fueron el concepto de humanismo, el concepto de racionalismo, el concepto de moral protestante, el concepto de secularización social. Introdujo profundas innovaciones filosóficas con el empirismo y el racionalismo, profundas transformaciones culturales con todo lo que fue el movimiento ético y estético renacentista, y profundas transformaciones pedagógicas, éticas y educativas. Encontrándolo a este sector social como su principal impulsor y beneficiario, concomitante a su afán de lucro y a su éxito en los negocios. Desde ese lugar, el individualismo y la igualdad entre los hombres se hicieron dogma como discurso. El individualismo y la igualdad contra los privilegios nobiliarios y estamentales de sangre fueron fundamentales. El siglo XVII fue la bisagra histórica. El burgués se reconoció como un sujeto histórico, aún inconcluso, pero capaz de emprender las tareas históricas y las transformaciones estructurales en la realidad material y cultural de una sociedad que se había roto. El nacimiento de la modernidad eurocéntrica nace, dice este autor, a partir de grandes rupturas. Y él las califica como 4. Y esto ya lo hemos dicho, pero lo volvamos a repetir, porque si no,
no se entiende la cuestión educativa y nosotros creemos que la cuestión educativa nace de un huevo. Y dice, ¿y qué hizo la burguesía? ¿A quién le encargó este cometido histórico? ¿En quiénes recayó la misión? Por eso hablaba recién de los sujetos históricos, ¿no? ¿En quién recayó esta enorme misión, este enorme proceso transformador de la sociedad? Dice, recayó en sus intelectuales orgánicos. Y acá estoy hablando de un concepto que es el concepto que va a utilizar un gran filósofo italiano y que va a acuñar, un gran filósofo italiano, ¿no es cierto?, del idealismo dialéctico o de un marxismo crítico, también llamado, ¿no es cierto?, marxismo no vulgar, o también llamado de un marxismo dialéctico, ¿no?, que es Antonio Gramsci, que él habla de intelectuales orgánicos. Dice que son los sujetos que piensan, que son capaces de transformar el mundo a partir de su formación teórico-práctica y que representa a esa clase de información. Ellos fueron, dice, los encargados de construir los relatos esenciales que justificasen y legitimasen el papel histórico cumplir por la burguesía. Estos intelectuales orgánicos tuvieron un papel ideológico, un papel cultural, un papel científico y un papel epistemológico fundamental para relacionar los vínculos entre infraestructura material, proceso de acumulación, traduzcámoslo, riqueza acumulada, y la superestructura cultural de la sociedad, donde la burguesía no era reconocida como clase esencial y tenía que conquistar esa dimensión del poder para transformarse en clase hegemónica. Intelectuales, dice, que expresando en sus construcciones literarias, científicas, etcétera, al nuevo tiempo y a la era por venir, arrojarían para siempre al basurero de la historia a los pseudo saberes de ese pasado decadente. Y es lo que vamos a ver nosotros cuando, por ejemplo, un señor, ¿no es cierto?, como Galileo Galilei, otro señor como Newton, otro señor, ¿no es cierto?, como Copérnico, otro señor como Kepler, otro señor, no, bueno, y así abundamos con los nombres, van a ser capaces de construir un nuevo o una nueva superestructura cultural. Y en esa superestructura cultural, obviamente, o de esa superestructura cultural, forma parte o se integra el proceso educativo. En tanto, va a ser un proceso, como ya le he dicho, disciplinador, en primer lugar, alfabetizador, en segundo lugar, e implantador, en tercer lugar, de una nueva conciencia histórica, de nuevos saberes, de nuevas tradiciones y de una nueva y sobre todo cosmovisión del mundo. Y va a aparecer además la valorización del niño. No sé si se entiende. Y adosado a esa valorización del niño, que también es un valor y una concreción muy interesante, muy importante, la irrupción de la mujer como sujeto pedagógico. Y bueno, dice, ¿no es cierto?, en su libro Historia de la Pedagogía, Nicola Bagnano y Aldo Bisalberghi, dice, obras escritas por intelectuales restallantes como Roger Bacon, el Novum Organum, en 1620, Renato Descartes, el discurso del método, en 1637, Blas Pascal, fragmento de un tratado sobre el vacío, 1651. Esta obra le encanta al secretario académico porque él cree que el vacío es el pedazo de carne que pone en la parrilla, ¿no? Pero
yo me encargué de decirle que se refería Pascal al vacío físico, ¿no? Para que él no se confunda. Porque ya iba a ir a la carnicería y iba a pedir un pedazo de aquello que cocinaba Blas Pascal, ¿no? Y John o Juan Amós Comenio, ¿no? Su famosa didáctica en 1657. Pero ahí no bastaba. Estaba Galileo Galilei, que descubría el satélite y refutaba las tesis, no solo epistemológicas, sino astronómicas de la medievalidad. Estaba William Harvey y un señor, ¿no es cierto?, quemado en la hoguera, cuyo nombre ya me voy a acordar, que los dos descubren la circulación de Miguel Servet, que descubren la circulación de la sangre y son quemados por la hoguera. O un señor como John Locke, que escribe un primer tratado acerca del entendimiento humano, haciendo alusión o empezando a incursionar sobre esa dimensión que es la dimensión llamada, ¿no es cierto?, de la introspección de la condición humana. O apareció otro señor que se llamaba Erasmo de Rotterdam, y escribió un libro que se llamaba Elogio de la locura o Elogio de la estulticia, o si ustedes quieren, el elogio de la estupidez humana. Era un libro satírico, era un libro burlista donde se reivindicaba en cierto sentido y con un sentido profundamente irónico al loco, al necio, al distinto, a ese sujeto heterodoxo y que puede en esa sociedad tan paqueta, tan estructurada como la sociedad del siglo XVI y XVII, ser un sujeto distinto y objeto de estudio y de reconocimiento, porque la locura ya se la empieza a entender no como un acto de brujería o de posesión, sino como un fenómeno también psicológico y propia de los procesos de introspección de los sujetos humanos. Bueno, yo he citado unos cuantos, lo más relevante, pero ese sustrato cultural, ¿uno qué va a decir? Van a ser los contenidos educacionales, chicos. Y ahí vamos a Alicia de Alba y a su visión sociológica y concepción sociológica del currículum, cuando dice que los saberes del currículum, para que sean significativos, tienen que inspirarse en la realidad inmediata del sujeto. No pueden ser, ¿no es cierto?, saberes impertinentes, tienen que ser saberes profundamente pertinentes para que le den significatividad al currículum. Tienen que representar lo mejor de nuestro tiempo, o lo más significativo. Y nos pasa a nosotros que nosotros despreciamos profundamente nuestros saberes propios. Estamos imbuidos de eurocentrismo. No solo cantamos en inglés, pensamos en inglés. Pensamos como quiere el colonizador. Siendo los hispanoparlantes la mayoría en el mundo, estamos preocupados por hablar en inglés. El discurso del amo, que se llama. Y los saberes en consonancia, lejos de identificarse con esa significatividad fundamental donde debiera abrevar el currículum. Yo no soy un especialista en teoría del currículum, pero algo de eso me ha quedado de una profesora que dejó una marca en mí, no solo porque me corría de las clases cuando me dormía, sino porque es el único aplazo que tengo en mi carrera, y que se llama Didáctica General, y la recuerdo con mucho cariño, que es la profesora Josefina Sastre de Cabot, que nos enseñaba, ¿no?, Didáctica General a las 2 de la tarde. Y a mí me produce un sueño tan profundo que después la volví a soñar de noche y tenía todas las lecciones grabadas en mi cabeza en el inconsciente. Porque no se olviden que también aquellos que se duermen aprendemos, ¿no? Acuérdense lo que decía Martín Fierro: olvidar es una manera de recordar. Yo me acuerdo que me daba una enorme siesta y me sabía correr, ella las clases de eran las 12, ¿no? En la época que yo estudiaba pedagogía,
ella nos llevaba en el auto hasta la terminal, para que ustedes vean lo que era. Entramos los 12 en el auto de ella, un Peugeot 505, que lo llevaba al auto en segunda hasta el monumento del rock, que ya se le iban a salir los pistones, ¿no?, al auto, y le decíamos, no se lo ponga tercera, si no, se le va a reventar el auto. Bueno, la cookie, como le decíamos nosotros, la cookie Cabot, ella decía siempre que el currículum y su significatividad dependen fundamentalmente de los saberes que se enseñan. La burguesía interpreta, mucho antes de que aparezca la profesora Josefina Sastre Cabot, que lo que se debía enseñar eran los propios saberes, su propia interpretación de la realidad y el mundo, las propias concepciones de espacio celeste, todos los accidentes terrestres, todo el orden de las cosas, todo el lugar del espacio natural y geográfico, todo el lugar del espacio social. Y toda una nueva epistemología donde ya no hay que creer nada sino comprobar, donde el empirismo nos decía y nos enseñaba que el origen de las cosas que el origen del saber está en las cosas, está en eso que se llama vitalismo, lo que se llama experiencia. Ahora un señor Descartes, que era un idealista, nos decía, pero ojo, también está, como decía Platón, en el mundo inteligible, está en las ideas. Entonces, idealismo, ¿no es cierto?, y empirismo van a ser los grandes fundamentos filosóficos de la pedagogía realista, de la pedagogía inspirada en el famoso realismo pedagógico, que nosotros también hemos visto, pero que ahora lo vamos a revisitar y lo vamos a ver con mucho más detenimiento. Entonces, nosotros estamos viendo ahora cómo se va formando ese discurso, que no es que sale de la nada. No es que un día a la mañana Comenio se levantó y dijo, bueno, voy a escribir la didáctica magna porque me pica el dedo de la uña. Comenio, como otro gran hombre del tiempo histórico, fue capaz de sintetizar todo ese pensamiento. Todo esto que estoy señalando lo va a sintetizar desde su discurso pedagógico pansófico, porque además le va a dosar la idea de que todo esto puede enseñarse. Y como el concepto de igualdad comienza a atravesar el naciente liberalismo burgués, y ese concepto de igualdad es fundamental para crear un nuevo tipo social, porque ninguna economía puede dar un salto profundo si no transforma a la base social de la sociedad en función de sus propios intereses. Y ya no eran necesarios los siervos solamente, eran necesarios los artesanos, eran necesarios los tejedores, eran necesarios los hilanderos, eran necesarios aquellos que, mínimamente alfabetizados, supiesen contar. Entonces, todo ese discurso de esa educación pensada desde la noción de igualdad para todas y todos, en el edificio pansófico que erige y construye Comenio, nos está diciendo, no se puede dar un salto económico si nosotros no tenemos un proletariado productor de las mercancías, productor de la manufactura, aunque sea con procesos artesanales, capaces de alimentar el mercado con que la burguesía, por ejemplo, a partir de la industria pañera, a partir de la naciente industria textil, a partir de todo lo que es el nacimiento de la manufactura, sea capaz de llevar a los mundos periféricos su comercio, vender esas baratijas a muy buen precio y apropiarse de las materias primas fundamentales como el cuero, o como el algodón, o como la amapola, o como las carnes, en un país o en un continente o en una región del mundo hambreada y deprimida por la medievalidad y las pestes. Y la burguesía que va a ser, por ejemplo, la que a través de sus flujos comerciales va a nutrir a un continente hambriento, con sus clases proletarias hambrientas como Europa, de todos los frutos
de todos los trigos, de todos los granos, de todas las carnes que, por ejemplo, la América Latina, con su generosidad, le va a entregar a Europa y le va a cambiar la dieta a los hombres de esos mundos. Le va a hacer conocer las naranjas, por ejemplo, para que comiendo vitamina C no mueran de escorbuto. La revolución que produce la burguesía, apropiándose de lo que se llama la renta diferencial que genera el mercantilismo, es fundamental para transformarse no solo en una clase hegemónica, sino en una clase culturalmente y pedagógicamente hegemónica, porque el sujeto de la educación es ella misma. El sujeto de ese discurso manifiesto es ella misma, es el burgués mismo, es ese sujeto plebeyo, laburante, que concentra la riqueza, exitoso, egoísta, anal retentivo, como decía Freud, porque cuida, ¿no es cierto?, con un celo increíble su dinero, porque reproduce la renta, porque se apropia de los bancos, porque se va apropiando de los medios de producción y va transformando la economía y la cultura. Aquellos que creen que el Renacimiento, ¿no es cierto?, todo lo que son, eso que se llama humanismo, todo aquello que implica las transformaciones estéticas y éticas en el mundo renacentista, es producto de la nada o producto de la inteligencia, se equivoca. Es producto de las transformaciones estructurales en la base material de la sociedad y es producto de unos sujetos históricos que interpretan cómo tienen que producirse esos cambios en el mundo. Y para eso también va a conquistar el mundo intelectual, el mundo del orden, de la superestructura cultural y, como ya lo hemos visto, pone a sus intelectuales en esa gran tarea histórica. Y estamos entrando, si ustedes escuchan con atención, en una dimensión fundamental del proceso educativo, que es el fundamento de los saberes que se van a enseñar. Estamos hablando nada más y nada menos desde una perspectiva sociológica, cultural y política de lo que va a ser o de lo que van a ser los futuros saberes, ¿no?, escolares. La escuela moderna, ¿de qué saberes se va a nutrir? De todo esto que va generando la transformación que produce en el mundo central y periférico la presencia de ese sistema económico mercantil que impulsa mundial, que impulsa la burguesía y que va a ser, como hemos dicho, su principal beneficiaria y su principal gestora. Entonces, la conquista ya no va a ser solo la conquista de la economía, la apropiación de la economía, sino la conquista cultural. Y el mundo, ahí estamos, se va a dividir en dos, y es lo que hemos hablado en las clases pasadas. Ese mundo del noroeste eurocéntrico, en donde están estos sujetos históricos transformando dinámicamente la realidad, y un mundo que es la contracara, un mundo oscuro y gris, un mundo que se preserva y está sumergido en las miasmas medievales. Un mundo que se resiste a los cambios estructurales que se promueven desde el lugar de una clase que es laica, que no expresa el saber teológico ni concentra la verdad, ¿no es cierto?, medieval, y esa verdad que la expresa en ese momento el catolicismo romano, católico apostólico romano. Y esa va a ser la Europa del Sur, la Europa atrasada, una Europa que no trabaja, una Europa monárquica, parasitaria, que vive de la explotación de los mundos periféricos, como lo han vivido las monarquías españolas a partir de la horrible explotación de nuestros pueblos originarios y el drenaje de divisas, que van a terminar curiosa y paradójicamente en los bolsillos de la burguesía, porque al ser clase parasitaria no van a generar ni industria ni producción de manufactura y todo lo van a comprar, y como reciben el dinero de arriba no les importa pagar, y pagar lo que en ese tiempo se va a llamar un ojo de la cara, y no importa que eso produzca la revolución de los precios.
al finalizar, ¿no es cierto?, el siglo XVII. Y no importa que eso produzca grandes procesos inflacionarios, donde las principales víctimas de esto van a ser los sectores sociales más bajos de estos grupos sociales, como son las monarquías del sur de España, la monarquía de Portugal, del sur de Francia, las monarquías italianas, las monarquías, ¿no es cierto?, de los Balcanes o del norte de África, que no son clases burguesas, sino clases parasitarias. Y sus sociedades son sociedades empobrecidas, sociedades, ¿no es cierto?, donde no se trabaja, sino que se sobrevive. Y si no, pregúntenle al Marqués de Esquilache, ¿no es cierto?, o a toda la literatura de la picaresca española, cuando hablaban cómo el Marqués de Esquilache se ocupaba de atender a los mendigos en Madrid y que con una gran tijera les mesaba la barba a todos los mendigos de Madrid para que los mendigos de Madrid no anden, ¿no es cierto?, dando lástima. O el famoso Buscón Pablo, eso es la vida del Buscón Pablo. O el famoso, ¿no es cierto?, cieguito del Lazarillo de Tormes, donde hacen lo indecible para vivir, robar, estafar, timar, engañar. Bueno, la literatura del siglo de oro español, como decía alguien, es la literatura de la decepción y la tristeza. Es la literatura de una picaresca que llora su incapacidad histórica, que no les queda más remedio que apelar a la picaresca para vivir con humor el quiebre de una sociedad profundamente parasitaria, que no le ofrece nada distinto ni ninguna posibilidad de superación histórica a sus clases esenciales. Y es lo que nosotros hemos heredado dentro de los procesos de las conquistas como las lacras fundamentales. Y es lo que nuestras clases esenciales han reproducido, que el parasitismo, el latifundismo, la apropiación de las rentas que otros trabajan. ¿Quién dice que hoy, a principios del nuevo milenio, esas constantes de la conquista y colonización no se reproducen en este mundo? Entonces, tampoco, por supuesto, vamos a hacer una reivindicación ciega y absurda de la burguesía. Nosotros ya hemos dicho, para que exista la burguesía, tiene que existir una gran masa de trabajadores y proletarios que sean funcionales a su proceso de acumulación. Así que tampoco. No es que se construye el reino de la justicia versus el reino de la injusticia, porque eso sería caer en una visión maniquea de la historia y dividir la historia entre buenos y malos, lo cual también sería un error garrafal. Ambos sectores sociales funcionan históricamente de acuerdo a sus intereses, actúan históricamente de acuerdo a sus intereses, actúan políticamente, actúan educativamente, actúan en función de la producción de conocimiento según sus intereses. ¿O por qué ustedes creen que un señor como Galileo o un señor como Copérnico tenían ganas de que el mundo sea redondo? No era solo una refutación epistemológica, es un indicador de los tiempos. Primero, porque al descubrir que el mundo, su concepción ya no era una concepción teocéntrica, sino heliocéntrica, refutaba y tiraba al basurero de la historia toda una concepción construida por el teocentrismo medieval y por el discurso universal de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente. Ya no solo la derribaban con el quiebre de la Iglesia producido por Lutero, lo derribaban desde el lugar de la verdad epistémica, desde el discurso de que todo discurso de saber es un discurso de poder. Bueno, ese discurso de saber refutado la dejaba fuera del poder. Y el poder se trasladaba, el poder se desplazaba hacia esta nueva concepción del mundo que tomaba vigencia científicamente porque era demostrada mediante métodos racionales como la observación y la experimentación. Ya no se creía. Entonces, estamos en presencia de un
paso fundamental y es lo que se llama construir el relato manifiesto, que es el relato de la burguesía, según sus propios intereses, según su propia conciencia, según todo lo que es, ¿no es cierto?, lo que se conoce como relato manifiesto. ¿Qué quiere decir relato manifiesto? Lo que yo quiero ser. Y lo que yo quiero ser tiene que ser el espejo donde la sociedad se vea. Dice, los aportes de los intelectuales, vuelvo a Bagnano y Wieselberghi, fue fundamental para conformar la conciencia burguesa moderna. Y chicas y chicos, nosotros somos herederos de esa conciencia burguesa. Cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de república, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de todo lo que hablamos, estamos hablando del discurso liberal burgués. Cuando hablamos de educación pública, donde hablamos de educación del soberano, cuando todas las categorías de análisis, todos los sentidos comunes, muchas de las cosas, por supuesto, están en crisis, están en revisión, están en debate, pero nosotros seguimos hablando de eso. Los políticos se siguen llenando la boca de la palabra democracia. Y están hablando no de una democracia cualquiera, porque las formas de la democracia son muchas, desde la democracia griega directa e interpelativa hasta la democracia indirecta y representativa que hoy practicamos, totalmente en crisis y totalmente, ¿no es cierto?, devaluada, pero seguimos practicando. Pero la palabra democracia no se le cae de la boca a un montón de políticos que se limpian el culo con la democracia. Y esa es una palabra burguesa porque estamos hablando de la democracia liberal representativa y que la encarna fundamentalmente el discurso de Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social, donde habla de que el gobierno y el pueblo gobierna, delibera, mas no gobierna a través de sus representantes, lo dice Rousseau, y Rousseau dice, la mayoría gobierna y la minoría acompaña, y yo me cago de risa, porque la minoría no acompaña un carajo, la minoría boicotea, la minoría te pone piedras en la rueda, la minoría, ¿no es cierto?, te hace lo indecible para que vos no hagas las cosas. Entonces, la hegemonía intelectual, que era lo que le faltaba a la burguesía, es lo que se va a producir cuando comienzan a construir, a elaborar, entre otros, no solo el discurso epistemológico, sino el discurso pedagógico, el discurso filosófico, el discurso de las artes, todo eso. Dice, esto la transforma a la burguesía en la dirección moral e intelectual del proceso histórico. Una clase o bloque histórico hegemónico no solo domina, sino que también dirige. Y para hacer realidad este propósito, debe vincular el discurso de poder con el discurso de saber. Y uno de los modos en que construyó ese sentido común hegemónico la burguesía lo hizo generando consenso cultural, ideológico y educativo en toda la sociedad occidental de la Europa renacentista. Entonces, hemos sentado, lo llamaría yo el marco teórico que nos relaciona, modernidad, renacimiento, ¿no es cierto?, todo lo que es los fundamentos del liberalismo y la pone a una clase en condición de ser. La ubica a un sector social, ¿no es cierto?, en el lugar donde tiene que estar. Son las 12:58, es la 1. ¿Qué es lo que me sugiere a mí? No es porque vaya a terminar la clase, ni mucho menos. Lo que quiero es que abramos un cuadro de diálogo, porque yo no sé si he tirado cosas densas. Yo no sé si todo esto se ha llegado a entender, ¿no? Pero si nosotros las cosas no las explicamos así, todos creemos que se da por arte de magia, que un día se levantó Locke y empezó a hablar del entendimiento humano,
porque le picaba, ¿no es cierto?, el calzoncillo que lo tenía sin elástico y se le caía en la parte de atrás. No hay magia en esto, son construcciones históricas. No hay magia, son largos procesos históricos. El proceso de acumulación capitalista primaria de la burguesía lleva 600 años. Fíjense ustedes. Y el proceso de construcción hegemónica superestructural se corona luego de 3 largos siglos. El siglo XV, el siglo XVI, XVII y XVIII. Y recién a fines del XVIII, cuando es capaz de fusionar lo superestructural con su riqueza infraestructural, produce las revoluciones burguesas. Antes no. Entonces, ahora nosotros estamos en condiciones de poder explicarlo. Vuelvo a repetir, y eso va a ser el objeto de la clase que viene. Ya lo vamos a explicar muy bien a Comenius, ya lo vamos a explicar muy bien a Radke, ya lo vamos a explicar muy bien a 3 expresiones distintas de esa primera modernidad temprana y pedagógica, de ese realismo pedagógico que está ya encarnado en la sociedad, porque todos estos discursos son los discursos llamados, ¿no es cierto?, y fundados en el empirismo y en el racionalismo. Ya no están fundados en las creencias, ya no están fundados en, ¿no es cierto?, el dogma, ya no está fundado en el folclore, o ya no está fundado en las creencias o en los relatos míticos. Está fundado en saberes denominados científicos, o en saberes expresivos, o en expresiones estéticas, pero inspirados en el mundo de las cosas. Ojo con eso. O si no, ¿qué es la estética renacentista? ¿Qué son los cuerpos desnudos? ¿Qué son los paisajes extraordinarios que pintan, ¿no es cierto? ¿O cuáles son las expresiones de ese realismo descarnado que pintan, ¿no?, los pintores, valga la redundancia, que expresan la estética, ¿no?, pictórica, llamada, ¿no es cierto?, los pintores de Flandes, los pintores holandeses, que son extraordinarios y que no se los conoce tanto. Hablamos de Miguel Ángel, de Leonardo, pero la estética renacentista que producen, ¿no es cierto?, los Países Bajos, los llamados pintores flamencos, son extraordinarios, tienen cosas extraordinarias. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, estamos en condiciones de decir, ¿qué vamos a enseñar? Y ahí aparecen las 4 preguntas filosóficas fundamentales de todo proceso que delinea desde, o establece lineamiento, delinea me parece en un término poco feliz, que establece los grandes lineamientos de la educación moderna y lo establece a través de las 4 preguntas fundamentales, ¿no es cierto?, de la filosofía de la educación. ¿Qué enseña? Los saberes. ¿A quién enseña? ¿Cuáles son los destinatarios del saber? ¿No? ¿Para qué enseño? ¿Cuál es la finalidad que tienen esos saberes en esos sujetos? Y por último, ¿cómo enseño? La manera en que tengo que transmitir esos saberes. Pero si yo ignoro el qué, el por qué, el para qué y el cómo, y no sé qué hago. Y es el drama que tenemos los educadores de hoy, que sabemos mucho el cómo y nos hemos olvidado el por qué, el para qué y a quién. Vos, si a una maestra le preguntás qué saberes debe llevarse el chico de la primaria a los 12 años, no tiene la más puta idea. Porque está muy preocupada que el grupo, que no se muevan, que la disciplina, que los objetivos, que las actividades, que el trabajo práctico. ¿O qué sujeto está formando? Un sujeto político, un sujeto pelotudo, un sujeto tonto, un sujeto alienado. ¿Qué debe saber un chico argentino a los 12 años cuando sale de la escuela? Solamente matemática, lengua. Y eso, por ejemplo, lo vemos, o lo veo yo, que hace muchos años estoy en la formación docente. Hoy día, este año he cumplido 30 años de funciones docentes en la escuela normal,
porque ingresé en el año 91, ¿no? En el terciario, orgulloso además de estar en el terciario de la Normal, una de las grandes instituciones del país, pero curiosamente muy empobrecida curricularmente. Las chicas que egresan están más preocupadas por la planificación, que es el método, que por saber qué persona tienen que formar, qué niño tienen que formar. Entonces estamos anclados en el método, estamos anclados en el positivismo metódico, donde el fin, está bien, existe un Ministerio de Educación de la Nación, pero nosotros somos los ejecutores de ese fin. Somos lo que la burguesía en este momento está haciendo en el Renacimiento, a través del relato histórico. Arremangarse y escribir una ética. ¿La ética cuál va a ser? Santificar el dinero, santificar el lucro, considerar que es válido vender plata y cobrar intereses. ¿Cómo que no? Y si no, vayamos, ¿no es cierto?, a este gran filósofo que ha escrito ese famoso y extraordinario ensayo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hay una ética que sustenta el pensamiento y la acción de la burguesía. Me refiero a Max Weber, ¿no? Weber se escribe, con W y B larga. Bueno, Max Weber escribe, ¿no es cierto?, 300 años después, un ensayo muy interesante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y él dice, sin ruptura de la universalidad medieval, sin ruptura, ¿no es cierto?, de la teocracia que gobernaba Europa, sin ruptura e insubordinación frente al universalismo romano y al universalismo del latín, no solo no hubiera habido revolución cultural, no existirían las naciones, porque la ruptura de los protestantes, la ruptura de la Europa del noroeste, fundó las bases de la futura Alemania, las bases de la futura Francia, la base de la futura Inglaterra, es decir, la base de lo que fueron y son y se construyeron y se hicieron los famosos estados-naciones modernos del siglo XVIII. Entonces, volviendo de nuevo al principio, es fundamental comprenderlo a esto desde ese lugar. Y ese lugar está en las 4 preguntas que yo me formulé, ¿no? ¿Qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿A quién enseño? ¿Y cómo enseño? Pero el cómo está al final, porque lo más importante es el qué. Y eso también lo decía, me acuerdo con sus palabras, la profesora Josefina Sastre. Ella nos hinchaba los quinotos con los contenidos y nos decía que la didáctica no es eso que vemos ahora, que es, ¿no?, ver cómo formulamos objetivos, cuando no, es la ciencia de la transposición del conocimiento. ¿Cómo hago enseñable un saber? Porque ese saber, para ser enseñable, tiene que ser un saber político. Político en un sentido amplio, quiere decir que tiene que ser útil y necesario al bien común, al interés social, a la preservación, lo que decía, ¿no es cierto?, Durkheim, a la preservación y a la función transformadora y conservadora de la educación. Entonces, todo esto es el marco teórico del primer módulo que nosotros vamos a ver en, ¿no es cierto?, la estructura modular de este punto de inflexión fundamental en el programa de contenido, que es la modernidad. Porque es el nacimiento de la educación moderna, valga la redundancia. Y lo tenemos que saber bien, lo tenemos que comprender bien, porque si no lo entendemos y lo comprendemos bien, vamos a aprender un versito, un mal versito, donde las claves de nuestro ADN histórico no van nunca, de nuestra identidad histórica no van a aparecer nunca, y nunca vamos a saber por qué hablamos de educación del ciudadano, por qué hablamos de educación pública, por qué hablamos de pansofía, por qué hablamos de todas las preocupaciones que
los atravesaron a los intelectuales de este tiempo porque querían transformar una sociedad que ya no resistía más. Ya el sistema impuesto por la sociedad feudal pedía a gritos una transformación histórica. Así que bueno, de eso se trata, estimados oyentes, y disculpen la paciencia de tener que aguantarme 1 hora y media hablando, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios, no sé si quieren agregar algo, Liz, Susana, Emmanuel, pero somos muy poquito y la verdad que eso me preocupa, ¿no? Me hubiera gustado que seamos más, que escuchen más las clases, porque después eso repercute en esto que muchos hoy se preocupan, chicos, y es en las consignas del trabajo final, del ensayo final del primer cuatrimestre, y si realmente, como decía la profesora Barros, hubieran venido a clase, hubieran relacionado transversalmente los temas, los fracasos no hubieran sido tantos. Porque no, yo me he puesto a revisar de nuevo las consignas y no es que le hemos pedido cosas imposibles ¿no? de descifrar. Simplemente le hemos pedido que relacionen de una manera diacrónica hechos sincrónicos. Por ejemplo, la educación manual es un hecho sincrónico, pero en la diacronía histórica adquiere manifestaciones distintas. No es lo mismo, ¿no? La manualidad que encarna un agricultor como Hesíodo a la manualidad que hoy, por ejemplo, encarna un artesano o un vendedor ambulante o un albañil. Pero que existe, existe. Solo que ha cambiado con el tiempo porque todo cambia. Acuérdese de la Mecha Sosa, cambia, todo cambia. Hasta yo he cambiado. Antes pesaba 55 kilos y ahora peso 110. O sea, me he reproducido al cuadrado. No, mentira. Eso es 110, mentira. Pero el teletrabajo esclavo y estar sentado acá en la computadora ha hecho que algunas protuberancias de mi cuerpo se potencien. ¿Mm? Así que bueno, me callo. Y para callarme voy a apelar al vicio. Bueno, no sé si quieren decir algo, chicas, chicos, agregar algo. No, Daniel, más que agregar, me parece importante escuchar o escuchar a quienes están, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Siempre es bueno saber, digamos, cómo reciben, ¿no? Esto, lo que significa, ¿no? Poder de algún modo dar cuenta de todas estas relaciones que son tan necesarias a la hora después de la elaboración de los trabajos. Si quieren hacer algún comentario escrito. Ahora, a mí eso sí me parece importante porque sí, si bien son pocos, pero bueno, estuvieron sosteniendo la escucha y bueno, me parece más allá de, de, del abordaje, me parece importante, bueno, esto, ¿no? El poder construir esto que mencionas, ¿no? Cómo los procesos históricos y demás, ¿no? Son procesos largos de construcción, digo, y en este sentido esos relatos, ¿no? Que fueron de algún modo parte de estos que vos bien reconoces y aludes, que tienen que ver con esos intelectuales orgánicos que de algún modo, ¿no? Van a tener ese papel para fortalecer, ¿no? Esa relación entre lo estructural y lo superestructural de la sociedad que mencionas, ¿no? En este tiempo, sobre todo que estamos abocados, que es la modernidad, ¿no? Y me parece que en esto sí me parece un antecedente conceptual importante para lo que viene, ¿no? Me parece que a veces nosotros en los exámenes a veces vemos estas dificultades, que cuando tenemos que hablar del realismo, ¿no? Como bien menciona, parece que sale, ¿no? Como brota de golpe, ¿no? En este tiempo histórico, sin encontrar esas raíces epistemológicas y filosóficas y demás que bien mencionas, ¿no? Me parece que en eso es lo esencial, ¿no? A reconocer en lo que mencionas. Pero bueno, yo por eso, solo eso, nada, Daniel, en ese sentido, el aporte.
Bueno, y vuelvo a mi inquietudes, ver si tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, si uno siempre quiere escucharlos o leerlos. Me preocupa la ausencia de los chicos en las clases, ¿no? Porque si nosotros fuésemos una materia tradicional, tomaríamos asistencia como hacen otros grupos, ¿no? Y yo me resisto a eso, les digo por qué, porque creo que la educación a distancia, una de las cuestiones que tiene que es fundamental es la participación, la conexión. Yo sé que hay dificultades con la conexión muchas veces, que hay chicos que no tienen todos los recursos, pero está la posibilidad de la grabación y está la posibilidad de que el martes que viene hagamos un taller no solo para hablar de los ensayos, sino para ir hablando de todas estas cosas que hacen a la esencia de la materia cuando ustedes, por ejemplo, tienen que hacer el segundo ensayo cuatrimestral. El saber es acumulativo, chicos. Es acumulativo y dialéctico, transformador. Y lo que nosotros estamos haciendo es una trayectoria del pasado al presente, porque el presente es pasado, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, cuando hacen bautizar a los chicos, hacen una ceremonia enorme y no saben por qué lo bautizan. Porque creen que es un sacramento, y no es un sacramento, solamente. Como ha dicho aquí la compañera, es un ritual, igual que el ritual de la Pachamama, que es tan necesario también para que nosotros respetemos e integremos una cuestión fundamental en un continente como América Latina, que tiene 4 procesos de mestización. Y que somos un continente mestizo, y no en el sentido peyorativo, sino en un sentido de orgullo fundamental. Tenemos una identidad, los latinoamericanos, que nos hace distintos. Y por eso nos bombardean continuamente con saberes, ¿no es cierto?, que son extraños. Toda la parafernalia mediática que nos aliena no nos hace pensar lo esencial. Bueno, espero que en el curso del cuatrimestre se vayan conectando más, escuchen las clases, ¿no? Si no pueden participar de lo sincrónico, la escuchen a las clases en otro momento. Y que eso va a ser fundamental, vuelvo a repetir, a la hora de encontrarnos con el final del año, que no falta mucho, ¿no? Parece mentira que este año se ha ido tan rápido, ya estamos casi fines de agosto, y se va otro año más, y nos volvemos más viejos, pero no necesariamente nos volvemos más inteligentes. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Interesante lo que dice la señorita Villagra, ¿no? Porque yo no le quería adosar otras cuestiones a este éxito televisivo que era La Voz, porque ahí también hay otros formatos bastante claros, a la gente más grande, a chicos con determinadas características y condiciones, ¿no? Son chicos que se aceptan y otros que no, ¿no? Y hay cosas así que están en el sustrato de ese programa y que yo lo cito porque tiene una gran audiencia. No porque yo lo quiera ver, a mí particularmente me produce cierto escozor mirarlo, pero a veces también nosotros tenemos como educadores que ver la televisión, ¿no? Porque eso también sabemos que es un gran factor educativo. No hay que demonizarla la televisión, sino transformarla en un recurso que sea útil y necesario para todos nosotros, ¿no? Echarle la culpa al televisor es fácil. Lo que no hacemos es sentarnos con nuestros hijos, sentarnos con nuestros amigos a discutir estas cosas, que sería lo bueno. ¿Cómo dice el señor Mauricio Joel Jalis sobre el ensayo? Bueno, yo me voy a reservar esa respuesta, señor Jalis, para el martes que viene. Por supuesto que es difícil y creo que está bien que sea difícil, porque si no es difícil no se aprende.
¿no? Le aviso. El aprendizaje es un esfuerzo muy importante. Yo le voy a dar dos palabras que a usted capaz le va a parecer un poco pro-acá, pero me acuerdo que Eric Hobsbawm decía que para producir conocimiento él pasaba muchas horas culo sentado, ¿no?, frente a un libro. Y las decía así, no tenía ningún problema, aunque todos los ingleses, ¿no es cierto?, sirupíticos, anales retentivos, ¿no es cierto?, poco manifiesto de sentimientos fríos y distantes, y él lo decía así, y todos se asombraban porque Hobsbawm hablaba de horas culo. Y él no tenía ningún problema en decirlo. Paso, dice, muchas horas culo escribiendo y pensando para producir conocimiento. Bueno. Nada más.